Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal, Artur Sai. Mi nombre es Arturo y yo me dedico a hacer divulgación científica, además de que en este canal tocamos noticias, cosas interesantes, curiosidades, así que si esta es tu primera vez por aquí, suscríbete para que no te pierdas contenido todas las semanas. El día de hoy quisiera tocar un tema que a mí en lo personal me parece muy interesante porque es el producto de muchas reflexiones que me he hecho yo a lo largo de pues ya algún tiempo, y son las razones por las que soy científico. Creo que este tipo de reflexión es algo que ha tocado a todas las personas que nos dedicamos a la ciencia de una forma u otra, y pienso que no es una reflexión que sea en vano, sino que nos permite entender cuáles son los motivos de fondo por los cuales nos dedicamos a hacer lo que hacemos, que es la investigación científica. Antes que nada quisiera hacer un pequeño disclaimer. Estas razones que voy a enumerar son completamente arbitrarias. Son razones que a mí me mueven y no quiere decir que sean las mismas razones que motivan a otras personas a elegir una carrera científica. Si a ti pueden serte de interés o pueden motivarte a llevar una carrera científica, si eres una persona que está comenzando la universidad o eligiendo una carrera, pues me daría mucho gusto. Sin embargo, no tienen que ser los motivos por los cuales elijas una carrera científica. Esto es más bien una reflexión sobre motivos personales y por lo tanto pues son mis motivos, no tienen que ser los de otras personas. Una de las razones que yo pondría hasta arriba es la curiosidad. Creo yo que el elemento de curiosidad es importantísimo. El hecho de ser curiosos, de desear entender qué son las cosas, cómo funcionan, es una razón por la cual la mayoría de los que nos dedicamos a la ciencia elegimos esta carrera. La curiosidad es algo innato en todos los seres humanos, y pienso yo que es algo que se cultiva desde la infancia temprana. Una cosa que yo recuerdo mucho de niño es que tuve muchos intereses. Por mencionar uno, yo le tenía mucho cariño a los dinosaurios. Siempre fui un niño muy curioso de los dinosaurios. Me gustaba mucho pensar en dinosaurios, en saber sus nombres, saber su estilo de vida. Además, el pensar que la vida prehistórica nos antecedió hace millones de años, pues también era algo que a mí me dejaba impresionado, y pues realmente es un tema del que yo me agarraba para poder estudiar otras cosas o leer otros temas. Y no solamente los dinosaurios, también recuerdo mucho que me gustaban, me siguen gustando los temas de astronomía, los temas de ciencias de la Tierra, los volcanes, por qué existen las placas tectónicas, cuál es el mecanismo detrás de la deriva continental. Todos esos temas que se tocan normalmente en geografía, o lo que antes se daba como geografía o ciencias naturales, pues a mí siempre me llamaron la atención y fueron temas que me movieron a querer saber más. ¿Por qué? ¿Por qué existen esas cosas? ¿Cuál es el mecanismo de fondo que mueve el mundo? Y una fuente de información que tenía muy a la mano es la televisión. Siempre tuve un gusto muy grande por los documentales, y sobre todo los documentales, les digo, de dinosaurios, de astronomía, y esos documentales fueron una fuente de información de la que yo tuve acceso. También tuve la suerte de vivir en un hogar donde había muchos libros, y la lectura fue algo que se me fomentó desde muy pequeño. Eso creo que también me motivó o me impulsó a estudiar más y orientarme hacia una carrera científica. Entonces, pues yo sí considero que las vocaciones científicas se tienen que cultivar desde la niñez. Los niños y las niñas se forjan esta curiosidad, y depende mucho de los padres o tutores el que se encamine hacia una carrera científica. Si es que se da, tampoco tiene por qué darse. Cada quien decide a lo que quiere dedicarse, ¿no? Y una carrera científica puede ser buena, pero lo importante es formar personas de bien, ¿no? Y eso se hace desde la infancia. Otra cosa que a mí en lo personal me ayudó es que en la educación básica, que tuve educación básica pública, tanto primaria, secundaria, prepa, universidad, educación básica, que en este caso sería primaria y secundaria,
Yo tuve muy buenos profesores y la gran mayoría de mis profesores eran muy buenos, sobre todo los profesores de ciencias naturales, de biología, de química, siempre me metieron esa espinita, ¿no? De querer entender cómo funciona la naturaleza, cultivar el deseo por entender la materia, los fenómenos de transferencia de energía, la estructura de las células. Recuerdo mucho que en la clase de biología, cuando tocamos el tema de evolución, fue para mí algo revelador, ¿no? Me encantaba la materia de biología y creo que también en parte ese fue uno de los motivos por los cuales elegí mi carrera. También en mi caso el hecho de que mis padres son biólogos, pues también fue evidentemente otro de los grandes motivos por los cuales me orienté hacia una carrera científica. Yo tengo la suerte de que mis padres son científicos y desde pequeño tuve esa orientación. Tuve también la suerte de que en algún momento escuché a mis padres dar clases, por ejemplo, y eso también en un niño pues deja bastante impresionado, quieres ser como tus padres. Esa fortuna de crecer en un hogar con padres científicos me dejó la impronta y la inspiración para convertirme yo también en científico. Ya sea en la casa, en la escuela, con los amigos, en los medios de comunicación, creo yo que la curiosidad debe ser cultivada. Y finalmente también cabe reflexionar que muchos científicos nos consideramos un poco niños o niñas que nunca crecen, porque esa curiosidad que teníamos desde niños y niñas la seguimos conservando como adultos. Eso es un aspecto muy bonito también de ser científico, el mantener viva esa curiosidad por los temas que estudiamos, por la naturaleza, por aprender más. Y con esto viene el siguiente punto por el cual considero que ser científico es algo muy bueno, y es el hecho de que la ciencia es una actividad que libera. Una de las cosas que se aprende durante la formación científica es que no hay preguntas prohibidas. Todas las preguntas tienen cabida en la ciencia. Ya sea para buscar una respuesta como un modelo de trabajo o simplemente como una actividad de cuestionamiento a lo que ya se conoce. También durante la carrera científica uno entiende que para tener una respuesta válida es muy importante hacer las preguntas correctas, saber formular las preguntas adecuadas. Esa capacidad de saber qué preguntar también es algo que se cultiva en las carreras científicas, y pues es otra cosa valiosísima, ¿no? de ser científico. La mayoría de los científicos creemos que el conocimiento se construye sin límites. Hay límites, evidentemente, los límites de la ética, la ética profesional, la bioética, que en algún momento también podríamos hablar de ello, cuáles son los límites que las ciencias o los científicos no traspasan o no deberían de traspasar. Por ejemplo, cuestiones de experimentación humana, el aspecto de la confidencialidad de datos. Pero fuera de estas cuestiones, la ciencia puede preguntar cualquier cosa y sobre cualquier tema. También por eso es liberadora. Además, el hecho de que todas las cosas se pueden explicar, o creemos que la gran mayoría de las cosas se pueden explicar utilizando la ciencia, es otra de las cosas que nos impulsa a seguir haciendo esta actividad. Muchos científicos vemos nuestro estilo de vida como un hacer preguntas sin límites, y los que nos dedicamos a las ciencias naturales sentimos que el mundo es como un rompecabezas que debe ser reconstruido. El funcionamiento del universo, de las células, ¿no? Por ejemplo, para los biólogos, las plantas, los animales, es algo que nos apasiona y es un rompecabezas o un enigma que el ser humano trata de resolver todo el tiempo. Los científicos hacemos eso, somos un poco detectives, un poco autores también de publicaciones. Esa cara esas múltiples caras que tienen los científicos también es algo muy atractivo de dedicarse a esta actividad. Y muy relacionado con esto está la pluralidad de ideas. En ciencia, una de las primeras cosas que debe uno de aceptar es que cada cabeza es un mundo y las ideas son muy variadas.
La forma en la que yo veo las cosas no es la misma en la que la ven mis colegas o personas que no estén en el área. Y eso no quiere decir que estén mal, simplemente que tienen otra óptica. La tolerancia que existe dentro de las ciencias es algo muy importante. Entonces esto también es un punto aparte para pues dedicarse a una carrera científica, el cultivar esa capacidad de crear modelos que combinen las ideas de varias personas y ser respetuoso de las ideas y las opiniones de otros, la pluralidad de ideas. Eso es el punto que me gustaría destacar aquí. El hecho de aprender a ser tolerante, a ser receptivo a la crítica, porque también los científicos solemos ser muy críticos entre nosotros y todas las opiniones deberían de ser consideradas en una evaluación científica. También es otro de los puntos a favor de dedicarse a esta actividad. Y entender también que hay muchas maneras de abordar un mismo problema y el que tú hagas las cosas de una forma no quiere decir que solamente existan de la forma en la que tú las haces, o mejor dicho, no eres el centro del mundo. Finalmente eres una persona más que tiene una forma de entender las cosas y puede haber otras personas que la entiendan de otra manera. El ser objetivo, el ser lo más racional posible, dejar los prejuicios de lado, eso también es una virtud que se cultiva dentro de las carreras científicas. Otra de las razones para ser científico es que durante una carrera científica o a lo largo de nuestra formación como científicos cambia completamente nuestra visión del mundo, y eso es algo que he hablado con muchos colegas de diferentes formaciones y es algo en lo que coincidimos. Conforme uno va entendiendo un tema al que te especialices con más profundidad, te vas dando cuenta primero de tu ignorancia, que es otro punto que voy a tocar más adelante, y también de lo complejo que es la realidad. Si alguien pretende conocer las cosas desde un solo punto de vista, pues se equivoca. O sea, hay muchas maneras de ver el mundo, y ese asombro del mundo también viene con una formación científica. Entonces cambia completamente tu perspectiva de cómo funciona lo que está allá afuera. Para muchos científicos que nos dedicamos a las ciencias naturales, el universo termina siendo un problema abierto. Es una serie de problemas que buscamos explicar. No vamos a lograr explicarlos todos. La gran mayoría de nosotros haremos contribuciones más bien humildes, que también está bien, ¿no? No tenemos que construir enormes teorías como un Einstein o como un Darwin. Finalmente todo el conocimiento es útil a la humanidad, y de esa manera es como retribuimos también al legado del conocimiento humano. Entonces el universo termina convirtiéndose en un enorme rompecabezas, como ya decía. Entonces es un problema abierto. Una frase que a mí me gusta mucho de esto es sobre Marie Curie, que decía que nada debe ser temido sino comprendido. Esto a mí en lo personal me parece muy bonito, muy impactante, porque sí, cuando uno va estudiando ciencias se da cuenta de que hay un montón de cosas que podríamos pensar que nos generan temor. Temas como la existencia misma, el origen de la vida, la propia muerte. Entonces este tipo de problemas también se pueden abordar desde la óptica de la ciencia. No debemos de temerles, sino podemos comprenderlas como fenómenos de la naturaleza. El hecho de que existan tantas cosas que no comprendemos y el entender que hay muchas más que jamás vamos a comprender, no nos alcanzaría la vida para entender y aprender tantas cosas que hay afuera. Qué bueno sería que tuviéramos la fortuna de aprender muchísimas cosas, pero no lo vamos a lograr. Ningún ser humano lo va a lograr. También es un motivo para desarrollar un sentido de humildad. Creo yo que los científicos debemos de intentar ser lo más humildes posible en este aspecto, ¿no? Pensar que somos muy ignorantes en muchas cosas. Y eso no quiere decir que nunca se nos suba el ego. Yo entiendo perfectamente que a veces cuando uno comprende un tema o cree comprender un tema con mucha profundidad, se siente uno muy letrado. Y es normal, eso no tiene absolutamente nada de malo ni habla mal de nosotros. Pero lo importante es no perder el foco, entender que dominas un tema y ese tema es pequeñito comparado con todo lo que no conoces. Ese sentido de humildad, el tratar de regresar a tus raíces, de que finalmente eres una persona con limitaciones, también se cultiva en las carreras científicas.
Los científicos todo el tiempo estamos lidiando con nuestra ignorancia. Todos ignoramos diferentes cosas y la ignorancia no es mala. De hecho, yo la veo como la fuente de lo que hacemos. Si lo conociéramos todo, pues no tendría sentido hacer ciencia. Es justamente porque somos ignorantes que la ciencia se convierte en una actividad tan estimulante intelectualmente. Es nuestra ignorancia lo que nos alimenta para querer responder más preguntas. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues qué bueno que somos unos ignorantes, ¿no? Porque finalmente es la fuente de la que viene nuestro gozo por entender el universo. Esa ignorancia que después se transforma en un deseo constante de adquirir conocimientos. Y eso es muy bonito. Los científicos experimentamos esa sensación todo el tiempo. Otra razón más por la que escogería una carrera científica es porque hay un aprendizaje constante. Todos los científicos absolutamente somos autodidactas y esto es una característica de los investigadores de todo el mundo. El hecho de que te formes en un área durante tu formación de licenciatura, maestría, doctorado, te obliga a no depender de un tutor que te esté explicando las cosas. Es un problema que tú debes de abordar porque a lo largo de un posgrado uno va desarrollando un proyecto de investigación. Entonces ese proyecto de investigación es algo que tú debes de resolver. Tú debes de investigar tu tema, tienes que estudiarlo, tienes que tratar de comprenderlo en la medida de lo posible y es difícil y es muy desafiante. Pero es de esa forma como te haces de la disciplina para aprender por tu cuenta. Además, otra cosa es que buscamos diferentes formas de aprender. Con el paso del tiempo te das cuenta que cualquier forma de aprendizaje es válida. Ya sea que veas videos, que leas, que tomes nota, que vayas a una computadora y hagas simulaciones para los que se dedican a eso. Todas las formas de aprendizaje son válidas y yo creo que resolver un problema científico es un poco como atacar un castillo, ¿no? Cuando atacas un castillo, pues tienes diferentes estrategias, ¿no? Puedes subirte a un muro, puedes derribar una puerta, no importa cómo lo hagas en tanto estés constantemente picándole ese problema. Ese perderle miedo y descubrir también cuáles son las mejores estrategias que a ti te sirven para aprender es otra virtud que se adquiere durante una carrera científica y pues es una motivación muy grande para dedicarte a esto. Una cosa que yo les comentaba es que los científicos entendemos el valor de una buena pregunta y también entendemos que las preguntas no terminan. Aunque tú llegues a una respuesta de una pregunta científica, eventualmente te das cuenta que esa respuesta te lleva a más preguntas. Y hay que formularlas, hay que pulirlas, pero esas preguntas siempre están naciendo constantemente. Aprender a hacer una buena pregunta es muy importante. Igual y en algún otro video les podré hablar de cuáles son las preguntas científicas, qué características debe tener una buena pregunta científica. Pero lo importante es que cultives esa capacidad de hacer preguntas correctas, ¿no? Como científico esto es algo que todo el tiempo estamos practicando y pues creo yo que desarrollamos bastante ese sentido de ser preguntones con el paso del tiempo. Otra razón es que durante una carrera científica aprendes a cultivar con paciencia y darle tiempo a las cosas. Como todo en la vida, las cosas llevan tiempo. Para construir una catedral te llevas, las personas que construían catedrales generalmente no las concluían. Eran muchas generaciones de personas que se dedicaban a construir una catedral. Ese sentido de construcción, de que las cosas llevan tiempo, que deben de cocinarse poco a poco, es algo también muy valioso que se aprecia en las vocaciones científicas. Cuando abordas un problema no lo vas a resolver a la primera. Lo mismo que cuando estás estudiando un tema. Es normal que cuando estudias algo que no conoces, pues no lo entiendas y te sientas un ignorante y sientas que no lo vas a lograr. Bueno, esa paciencia es lo que se cultiva, ¿ok? Es un problema que no entiendo, es algo que estoy entendiendo apenas o que de plano no estoy entendiendo. Tengo que darle tiempo, tengo que seguir estudiándolo, tengo que abordar el problema desde otra manera. Esa capacidad también hasta de tolerar la frustración se aprecia mucho entre los científicos. Porque hay que aceptar que no vamos a entender las cosas fácilmente. Y finalmente el mundo es complejo, el universo es complejo y es normal que no encontremos respuestas fáciles para un montón de cosas. Otra razón para ser científico es que le vas a perder el miedo a aprender cosas constantemente. Uno cuando se mete a estudiar ciencias y cuando se dedica a la investigación está constantemente aprendiendo cosas nuevas.
y pierdes el temor a abordar un problema nuevo, inclusive un problema que a lo mejor en el pasado te parecía imposible. Eventualmente te puedes enfrentar a él y lo tomas con más calma. Muchas personas, siento yo, que le tienen miedo a aprender. El ejemplo clásico es cuando vamos a la escuela, al colegio, y nos enfrentamos a la matemática y le tenemos miedo y hacemos lo posible por evitar enfrentarnos a los números o a problemas matemáticos. Cuando uno se vuelve científico, empieza a tomar este tipo de problemas con más naturalidad y los aborda con más paciencia. Entonces, aprender a no temer al abordar problemas nuevos es también importante, y lo cultivas como científico. Todo el tiempo estamos enfrentándonos a preguntas nuevas, a desafíos nuevos, ya sea en el laboratorio, ya sea en el campo, en una computadora, como sea. Una de las cosas que más me tocó cuando estaba concluyendo mi formación como investigador en el doctorado fue una frase que escuché de uno de mis sinodales, que decía que cuando uno cuando uno termina el grado, se convierte en un estudiante experimentado, un estudiante avanzado, pero nunca dejas de ser estudiante. Palabras más, palabras menos. La idea es que los científicos todo el tiempo somos estudiantes. Podemos tener un grado, podemos no tenerlo, pero una característica es que nos convertimos en estudiantes profesionales. Aprendemos a aprender, y eso es también algo muy bonito de dedicarse a ciencias. El aprender cosas nuevas todo el tiempo. Otra de las cosas es que vas a aprender diferentes habilidades en muchos aspectos de tu vida, ya sea en la cuestión de relaciones personales, ya sea editando un video, aprendiendo a editar imagen. Los científicos solemos hacerle un poco de todo, desde contadores, administradores de nuestros proyectos, escritores, diseñadores gráficos. Aprendemos mucho de estadística, matemática, análisis de datos. Esa capacidad de abordar muchísimas cosas y no tenerles miedo es algo muy propio de los científicos, porque finalmente esa es la única manera en la que podemos abordar problemas complejos, tomando un montón de herramientas y tratando de aplicarlas en nuestros campos de investigación. Una de las cosas que a mí me impresiona mucho de compañeros que se dedican también a esto es que desarrollan habilidades a veces bastante inesperadas, gracias a la forma en la que realizan sus investigaciones. Por ejemplo, tengo compañeros que se dan cuenta conforme van haciendo sus investigaciones que les gusta mucho hacer edición de imagen. Entonces, como uno publica las imágenes, la parte gráfica es bien importante en una publicación. Aprender a editar imagen, ya sea en Photoshop, en estos programas de licencia libre, y aprender a editar bien imágenes es algo que se valora mucho dentro de la academia. Y hay quienes descubren que disfrutan mucho hacer esta actividad solamente cuando se meten a un posgrado. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho programar. Yo jamás me imaginé que iba a aprender a programación, y es una de las actividades que más me gustan de lo que he aprendido durante el posgrado, Hay quienes, por ejemplo, también les gusta la cocina. A mí me gusta mucho la cocina, y me he dado cuenta de que las personas que están en los laboratorios suelen ser buenos en cocina. Yo lo atribuyo a que en un laboratorio adquieres mucha destreza manual, y aunque digan que no sé cocinar, muchas veces ese tipo de habilidades manuales te convierte bueno en otras cosas que no tenías idea, ¿no? que podían cultivarse también con esas habilidades. Y finalmente, otra de las razones por las cuales creo que ser científico es una opción muy buena es que eventualmente vas a tener que enfrentarte a explicar temas de lo que tú haces o temas de ciencia a personas que no están implicadas en el área, y eso es inevitable, ya sea a tus familiares, a tus amigos, conocidos, a alguien que te pregunta a lo que te dedicas. Sí o sí te vas a enfrentar a explicar temas complejos en términos planos, lo más planos o lo más entendible posible. Creo yo que ese es el sentido de la divulgación, que finalmente es lo que trato de hacer en este canal. Otra de las razones por las cuales es bueno ser científico es que estás capacitado para poder hablar de estos temas ante un público que no es especializado. No quiere decir que no puedas hacer divulgación
si no te dedicas a hacer ciencia. Hay muchos divulgadores buenísimos que hacen divulgación y no tienen como tal una carrera científica. Sin embargo, también pienso que los investigadores, los científicos de carrera, tenemos la posibilidad de transmitir nuestro conocimiento con autoridad en un lenguaje sencillo, y es algo que debemos de hacer porque finalmente también tenemos una responsabilidad social con las personas que nos rodean, y es una manera también de contribuir a un mundo mejor el divulgar ciencia. Ese es otro motivo por el cual al menos a mí me gusta ser científico. Ahora, esto tampoco quiere decir que todo en ciencia sea rosado y hermoso y no haya problemas. También hay muchas cosas que en las carreras científicas que la realidad es que pueden ser un tanto frustrantes. Una carrera científica es muy exigente, tanto en tiempo, en esfuerzo físico, en esfuerzo mental, y hay personalidades para todo. Hay quienes lo pueden tomar bien, hay quienes lo pueden tomar mal. Yo en lo personal creo que lo pude gestionar, tal vez no de la mejor forma, pero sí es muy exigente. El dedicarte a la investigación a nivel académico suele ser algo muy exigente y bastante desafiante. Otra de las razones por las cuales las carreras científicas también son tan apreciadas es eso, porque los profesionales de la ciencia suelen aprender a trabajar bajo presión. Entonces, pues es otro motivo también para aprender a una carrera científica, el desarrollar ese tipo de habilidades de la mejor forma posible. Hay muchas cosas que a mí me gusta de la academia, por ejemplo, el ir a conferencias, el discutir artículos con colegas, el hablar sobre experimentos, el pensar o especular un poco sobre lo que hacemos, el hecho de meternos todos en un mismo tema y tratar de desmenuzarlo. Ese tipo de actividades que se hacen dentro de las academias científicas es algo muy bonito también, y está en el centro de lo que es dedicarse a ser científico o científica. La verdad es que el ambiente de comunidad también es importante. Igual, o sea, no todos los científicos somos muy sociables, pero la realidad es que la comunidad de científicas son muy abiertas y suelen ser bastante receptivas a nuevas personas, a nuevas ideas. Entonces, pues es otro motivo también para dedicarse a la ciencia, el integrarse a una comunidad que pues tiene los brazos abiertos para recibir a personas interesadas o entusiasmadas por aprender, por entender más el universo o su realidad. Y pues esos son los motivos principales que yo tengo. Tal vez no sean todos, ahorita son los que se me han estado ocurriendo. Si se me ocurren algunos otros buenos motivos, pues igual los podríamos tocar en otro video, pero creo yo que al menos esos son los principales que a mí me mueven o me movieron en su momento para elegir una carrera científica. Si estás viendo este video y aún no sabes si te quieres orientar hacia las ciencias, pues pueden servirte estas razones. Te digo, no tienen por qué ser válidas para todos. Cada cabeza es un mundo y las razones pueden ser diferentes, pero al menos la parte de la curiosidad, el deseo de aprender, sí es algo común en la mayoría de los investigadores, y pues si te gusta eso, creo que yo que tienes más que suficiente para dedicarte a una carrera científica. Pues por mi parte es todo. Igual si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas. Si te interesa algún tema en específico, también te invito a que dejes tu comentario en la caja de comentarios. Y pues nada, hasta luego, que estés muy bien y hasta el próximo video. Adiós.